Bueno, vamos a continuar. Estamos de vuelta a Houston. Tenemos que revisar ahora lo que son las características de las bandas. Características que las hacen ideales. Bien, no me voy a referir a marcas comerciales más que en alguna recomendación de tipo profesional y ética. Pero aquí no se trata de venir a promocionar ninguna marca comercial. Bien, sino de conocer lo que realmente sirve de acuerdo a la terapéutica basada en evidencia científica. ¿Ok? Bueno, otra vez volvemos con la conciencia de la odontología. O sea, es inconcebible que el ortodoncista piense que una banda mal ajustada no va a provocar daños, ya sea por puntos prematuros de contacto o ya sea por daños en el periodonto. Este artículo lo he dicho muchas veces. Yo creo que la verdad Davis and Graves debieron de haber sido unos genios al momento que escribieron este artículo. Y aquí precisamente rompe un paradigma, ¿no? O sea, un punto prematuro de contacto no necesariamente tiene que ser malo. Esto va a depender del número de veces para que se vuelva intolerante en un paciente y de esta forma se convierta en una parafunción. De tal forma que un punto prematuro de contacto puede ser recibido por el paciente o puede tener resiliencia por el paciente en diferentes etapas de su vida. De tal forma que un punto prematuro de contacto pueda provocar disfunción de ATM en un momento de la vida del paciente, pero también un punto prematuro de contacto pueda ser bien tolerado por el paciente y esta pueda tener resiliencia y pueda tener adaptabilidad en su oclusión, de tal forma que de aquí viene la explicación, que existen maloclusiones tan severas que uno pensaría este paciente debe tener un problema de disfunción de ATM tremendo, y uno lo explora, lo interroga y no encuentra uno ni signos ni síntomas. Entonces esto es algo que realmente rompe los paradigmas de que las maloclusiones severas pueden estar provocando una disfunción de ATM. Y podemos tener pacientes que puedan tener una oclusión muy aceptable, una oclusión hasta muy funcional, y que en el momento en que se hace alguna restauración llega a haber algún punto prematuro de contacto, pues bueno, el paciente lo registra como intolerante. Entonces parafunciona y es un problema para el paciente y sobre todo para el ortodoncista o para el odontólogo que lo está atendiendo. Entonces no podemos pasar por alto que el sistema masticatorio está constituido por tres elementos: lo que es el diente, lo que es el periodonto y lo que es el sistema articular. En pregrado nos enseñan a respetar lo que es el diente, no dejando puntos prematuros de contacto, el periodonto, de tal forma que estos puntos prematuros de contacto puedan afectar al ligamento periodontal, o en su defecto, pues bueno, con restauraciones mal contorneadas, y en consecuencia si respetamos nosotros estos dos elementos, seguramente lo que viene siendo el sistema articular de ATM, pues bueno, va a tener menos probabilidad o incidencia de tener alguna disfunción de ATM. No es la regla, pero bueno, es lo que realmente ha funcionado y lo que se nos enseña en pregrado. Bien, ahora, no concibo la idea de que haya o existan ortodoncistas y odontólogos que puedan pensar que pueden reparar, mover o quitar órganos dentarios sin que se vea afectada la oclusión. O sea, eso no existe. Y como yo soy ortodoncista y esta plática está enfocada a ortodoncistas o a los interesados que utilicen bandas, que también podrían ser los odontopediatras, ¿qué pasa aquí? Bueno, evitar puntos prematuros de contacto entre los órganos dentarios y las bandas. Esto evitará desajustes, desalojo de la banda, así como trauma de oclusión y daño al paciente. Por eso cada vez que llega algún alumno y me dice: oiga doctor, aquí míreme, aquí esta banda está bien ajustada, le digo: no, está terriblemente mal ajustada. O sea, busca un tamaño ideal, respeta la oclusión, respeta y haz respetar lo que es la conciencia de la odontología. Entonces esto evita muchos conflictos en muchas ocasiones, tanto con pacientes como con alumnos. Bien, ahora, ¿cómo se llaman a los numeritos que tienen todas las bandas y que los identifica en tamaño y que los identifica en cuanto a qué órgano dentario pertenecen? Se conoce como nomenclatura o notación de Palmer. ¿Cómo funciona la nomenclatura de Palmer? Bueno, podemos tener este número que significa a qué molar pertenece. Los 6 pertenecen a los primeros molares, los 7 a los segundos molares, y esta casilla que ven aquí pues no es otra cosa más que una representación del plano cartesiano, de tal manera
que en este caso tenemos un segundo molar inferior izquierdo porque se encuentra en este plano cartesiano. ¿Y cómo lo podemos también nosotros corroborar? Pues bueno, porque aquí obviamente nos los está mencionando para que nosotros lo podamos ubicar en este diagrama. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? También tenemos un primer molar inferior que está en este plano cartesiano, en esta parte del plano cartesiano. Entonces es un molar inferior que es izquierdo, primer molar inferior mandibular, o sea, izquierdo. ¿En qué tamaño? ¿En qué medida? En número 20. Tenemos nosotros entonces de tal manera que los primeros molares van a ser maxilares derechos, maxilares izquierdos, de acuerdo a el plano cartesiano que correspondan, mandibulares derechos, mandibulares izquierdos, de acuerdo al plano cartesiano que correspondan estas casillas o estas enmarcaciones. Ahora existen bandas que son universales, las cuales solamente van a ser superior o inferior, pero son indistintas, o sea, puede ser derecha o izquierda y las dos les quedan porque son universales. Las únicas bandas que yo he probado universales que son eficientes y eficaces son las de Rocky Mountain, porque se pueden bruñir muy perfectamente, se pueden ceñir y darles la anatomía propia del órgano dentario al que va a ser cementada. Ahora tenemos también nomenclaturas de Palmer que son muy específicas. Vamos a hacer el ejercicio con 2 o 3 bandas que están aquí. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a este primer molar porque es un 6 encasillado en el plano cartesiano superior derecho. Y aquí lo tenemos, es up de superior, right de derecho, o sea, primer molar superior derecho en tamaño 29. Y tenemos también esta nomenclatura de Palmer que nos dice que es un primer molar superior también derecho en tamaño, o sea, size, o sea, medida, talla 36. Bien, ahora veamos este. Tenemos un L que podría ser low, inferior, primer molar por el 6, izquierdo por left en tamaño 30. Y de esta forma nosotros podemos tener un lenguaje universal con las casas comerciales y entre profesionales. Bien, para esto sirve. De tal forma que, pues bueno, se trata de unificar las nomenclaturas y el lenguaje. Por eso cuando yo les digo, oigan, es que tengo un órgano dentario 16 que tiene endodoncia. Bueno, ustedes saben que estoy hablando de un primer molar superior derecho, órgano dentario 16. Bien, para esto sirve esta nomenclatura, para tener un lenguaje universal. Bien, ahora también estos lenguajes universales se tienen que aplicar en las bandas que son para caninos y para premolares. Cada casa comercial tiene su propia nomenclatura, pero es muy fácil de entender porque habla obviamente si es un primer premolar, un segundo premolar y si es superior o es izquierdo, que viene siendo la misma connotación. O sea, U, R, U, L, O, L, L, O, L, R. Bien. Entonces ya nada más lo que hace falta es distinguir si es para primer premolar, segundo premolar o caninos, que de tal manera en algunos los conocen como bicúspidos, caninos, o sea, tienen por ahí algunas connotaciones que son diferentes en algunas traducciones, sobre todo del inglés al español. Bien, ahora, ¿cuáles son las características que hacen ideal a una banda de un molar? Bueno, son 3 principalmente. Son las ranuras bucales y linguales para adaptarse mejor a los órganos dentarios. Esto va a permitir una mejor orientación. Segundo, deben de poseer un borde oclusal enrollado, que es este que ustedes están viendo aquí. Esto va para oclusal. Y tercero, el sistema de marcado permanente de la connotación de Palmer debe de resistir el proceso de esterilización, ya sea por calor o ya sea por un agente químico. ¿Por qué debe de ser de esta forma? Porque recordemos que nosotros los ortodoncistas debemos de tener un juego de bandas de cada número, de tal forma que podamos probárselos al paciente y que elijamos el tamaño más adecuado. Y este juego de bandas, pues bueno, entre paciente y paciente debe de ser esterilizado para no romper las reglas de respetar y evitar lo menos posible la contaminación cruzada, más ahora con esta situación de la pandemia que acabamos de pasar. Sin embargo, bueno, el proceso de esterilizado debe de ser un proceso que tiene que estar estandarizado para brindar la mejor calidad en este proceso. Bien, ahora
Empezando con el ajuste anatómico preciso, que nos va a brindar una adaptación a la morfoanatomía del diente, creando un ajuste preciso y un ceñido, mejorando la retención a largo plazo. Requiere menos cemento, evita microfiltraciones, por lo tanto, o per se, desmineralización y caries. Deberá de tener muescas para facilitar la orientación y lograr una colocación con más exactitud. Y con muescas se refiere a los surcos que están propiamente por vestibular y por lingual. La cara exterior de la banda deberá de ser lisa y pulida, y la cara interior deberá de tener un acabado mate para una óptima adhesión con el mínimo uso de cemento. Un buen ajuste solo se logra ofreciendo intervalos precisos entre tamaños de tallas o medidas de tallas. ¿Por qué? Porque luego en ocasiones podemos tener hasta algunas marcas comerciales que nos dan medios números, o sea, esto todavía es mejor aún para nuestro ajuste. Contar con una cantidad de tallas o de medidas en las bandas nos permite tener una mejor calidad en nuestro proceso de ajuste. Per se, disminuir las microfiltraciones, desmineralización y caries o desalojo o situaciones secundarias no convenientes a nuestro tratamiento. Bien, ahora, ¿qué otra cosa puede involucrar el ajuste anatómico preciso? La banda ideal es la que presenta un ajuste perfecto. El cemento solo sella la interfase, no los espacios por un mal ajuste. Deberán estar fabricadas en acero inoxidable. Cuidado con los pacientes que tienen alguna reacción alérgica a este material. Ojo, la banda de ortodoncia ideal deberá de poseer un templado que le proporcione firmeza y rigidez, evitando así las deformaciones. De este modo, la banda se ceñirá al órgano dentario y evitará filtraciones y por lo consiguiente descalcificaciones. La banda de ortodoncia deberá de tener una resistencia dimensional estable, evitando sufrir deflexiones o flexiones o deformaciones al momento de recibir las fuerzas ortodóncicas y ortopédicas. Creo yo que esto es muy importante. Deben de quedar tan bien ceñidas firmemente en los órganos dentarios, porque estos órganos dentarios en muchas ocasiones nos sirven como punto de apoyo para movimientos ortopédicos, y si las bandas se deforman, tenemos un problema. Por eso es que deben de tener resistencia dimensional estable. Bien, ahora, en cuanto al borde oclusal, que debe de presentar un ligero enrollado. ¿Para qué nos sirve? Bueno, una vez que la banda esté sentada, el rodillo oclusal asegura un sello ajustado. El rodillo oclusal previene la formación de una cresta de cemento por excesos del mismo. Esto es importantísimo. El reborde gingival en toda la circunferencia deberá de ser más pequeño que el centro de la banda. Sin embargo, debe ser flexible para resistir durante el asentamiento y ajuste. Así se formará un sello hermético para una retención mecánica óptima. O sea, a pesar de que deban de tener una resistencia dimensional, deben de tener también un módulo de Young que les permita tener cierta elasticidad. Bien, ahora el sistema de marcado, aquí una disculpa, aquí debería de haber sido el número 3, puse 2, una disculpa, pero el número 3, sistema de marcado permanente de la connotación Palmer para resistir la esterilización por color. O sea, el grabado, léanlo bien, el grabado no solamente es una pinturita que por ahí es muy parecida a la que se utiliza en las coronas acero cromo o las coronas infantiles y que se remueve con tallarlo. Bueno, en este caso no, en este caso debe de ser grabado, debe de ser permanente en la clasificación de Palmer. De esta forma se identificará el tamaño aún durante el ajuste o en el intercambio de medidas entre banda y banda para ver cuál es la que mejor le ajusta a nuestro paciente en el proceso de esterilización o de probado de la banda. Bien, ahora, ¿cómo saber si tengo el tamaño correcto? Son 3 puntos importantes. Número 1, se puede quitar y desalojar la banda con los dedos. En este caso se deberá de probar una talla más pequeña. Cuando la banda presenta movimientos de mecedora y huecos entre los órganos dentarios y la banda, en este caso se tiene que probar con un tamaño más pequeño. El paciente no podrá desalojar la banda con movimientos linguales o con los carrillos. Si es así, necesita un tamaño más pequeño. Es como un traje que te queda grande, vean cómo se ve. Pues imagínense la interfase que va a sellar aquí el cemento. Un traje bien ajustado a medida, ceñido, vean cómo queda la banda. Muy bien adaptada. Ahora, existen aparatos, como ya lo mencioné, como el Hyrax a bandas, que sí está permitido que las bandas queden ligeramente flojas, con un poco de espacio. ¿Por qué razón? Bueno, por la rigidez que presenta el aparato y, lógicamente, las dificultades que esta rigidez nos dan al momento de tratarlo de ajustar en cavidad bucal. Es el único
caso en donde las bandas deben de quedar un poquito más holgadas, pero de ahí en fuera no, o sea, las bandas deben de quedar ceñidas, y cuando digo un poquito más holgadas me refiero a un tamaño o a media talla, o sea, no a 2 o 3 tallas, o sea, hay que ser congruentes también con nuestros conceptos. Bien, ahora los tips. ¿Por qué pongo aquí a este viejito tan lindo de la película Up? Bueno, lo pongo porque realmente voy a decir lo que decía mi abuelo: el que no escucha consejos no llega viejo. Y esto es un consejo que les da un servidor que ya se ha equivocado, ya ha tenido errores, ya ha tenido tropiezos, y que la experiencia le ha dado más sabiduría en cuanto a no cometer tantas tonterías por omisiones o por no escuchar consejos. Bueno, van a ser 7. Bueno, por lo general los tamaños de las bandas superiores son 2 tamaños más grandes que el de las bandas inferiores. Esto nos ahorra tiempo. No es la regla, no la constante, pero sí nos ayuda. Tener un inventario completo de bandas a fin de elegir siempre la que mejor se ajusta a nuestros órganos dentarios. O sea, tener todos los números de bandas en nuestro consultorio y un stock para poder tener esta banda ya como tal para poder ser aplicada a tratamiento. Pero nuestro stock no se toca. Bien, estas son para medirlas con todos nuestros pacientes, previamente, aclaro, esterilizadas. La elección de un tamaño o talla demasiado grande será más fácil que entre, pero requiere más cemento y la interfase fallará provocando filtraciones y descalcificaciones, por lo tanto, mancha blanca o caries. Las bandas son más fáciles de colocar cuando la cara interna posee una cantidad generosa de cemento, porque el material actúa inicialmente como lubricante. Esto es indiscutible. Por eso hay que saber trabajar bien los materiales y los biomateriales que hoy nos hacen tanto beneficio en nuestra práctica. Usar cementos de acuerdo a la necesidad del tratamiento. Por ejemplo, preferentemente materiales que liberen flúor. Si es de otro color será mejor a fin de identificar el cemento del esmalte y al momento de retirarlo solo se retire el agente cementante y no se dañe el esmalte. Pacientes donde voy a hacer activaciones cada 2 meses, utilizo ortobón. Pacientes donde no voy a retirar la banda y la quiero dejar ahí un promedio de 6 meses, 5 meses, utilizo ionómero de vidrio. Bien, para cementado de restauraciones metálicas. Pese a que el cemento, el ionómero de vidrio para restauraciones metálicas en ocasiones es blanco, pues bueno, se tiene que hacer ahí muy minuciosamente la limpieza con una cureta. Y con el ortobón, o sea, es facilísimo retirarlo. Bien, y viene de otro color. Usar bandas de la marca Rocky Mountain Orthodontic o GAC Black. Este es el consejo que yo les doy. Sin embargo, en el país en el que ustedes se encuentren debe de haber marcas que sean igual o mejor de eficientes y con una calidad superior a esta. Sin embargo, siempre utilicen bandas de buena calidad. O sea, pónganse en el lugar del paciente. ¿Qué querrían ustedes que utilizaran en sus tratamientos? ¿Qué les gustaría que les pusieran a ustedes? ¿Qué les gustaría que les pusieran a sus hijos? ¿Qué les gustaría que les pusieran al novio, al esposo, a la mamá? O sea, la mejor calidad es lo que deben de ofrecerle a sus pacientes. Bien, para eso están pagándonos, para ofrecerles tratamientos eficaces, eficientes y éticos, profesionales, o sea, no escatimar. Se recomienda que el ortodoncista ubique los tubos y demás accesorios, ya que él conoce las necesidades del tratamiento. Esto es cuando nosotros tenemos necesidades muy particulares y compramos bandas sin tubos ni ningún aditamento. Nosotros debemos de contar con una punteadora en nuestro consultorio y ajustar estos aditamentos según las necesidades de nuestro tratamiento. Bien, estos son algunos consejos. Vamos a ver posteriormente en otro video lo que es un recordatorio de la anatomía dental para poder obviamente tener en cuenta esta adaptación de aditamentos que pueden ser tubos vestibulares, cajas palatinas, botones, etcétera. Bien, espero que haya sido de utilidad y estamos en contacto. Saludos.